Queridos espectadores, sean todos bienvenidos a una nueva edición del Cineforo Kino Deluxe, más específicamente nuestra edición número 18, que a propósito, para este punto de esta actividad que hemos venido efectuando de forma ininterrumpida desde el mes de octubre del año 2021, nos convoca a un ciclo sobre uno de los mejores directores en la historia del cine, como lo es el británico Alfred Hitchcock. Y en específico, en esta oportunidad, vamos a estar hablando sobre uno de los clásicos más importantes dentro de su filmografía, North by Northwest, como se denominaría en español ibérico, con la muerte en los talones, intriga internacional en nuestro continente, un clásico de clásicos, una película fundamental para entender por qué a Hitchcock se le denomina como el gran rey del suspenso dentro del séptimo arte. Y como es costumbre, siempre sumo a este tipo de eventos, a estas noches donde revisamos algunas de las películas más importantes de la historia, a la gran alma mater detrás del Cineforo Kino Deluxe, historiador de la Universidad Complutense de Madrid, un auténtico cinéfilo, mi querido amigo y hermano Ángel Virén. Ángel, bienvenido a esta nueva edición de Kino Deluxe. Muy buenas noches, querido amigo y compañero. Un placer estar de nuevo aquí en una nueva sesión de nuestro Cineforo Kino Deluxe, la número 18. Y bueno, pues estamos aquí para presentar de nuevo una de las películas que se enmarcan en el ciclo que hemos abordado hace unas semanas acerca de Alfred Hitchcock. Hoy el filme que vamos a proyectar y del cual que vamos a establecer un coloquio, pues es para mí posiblemente una de las grandes películas, no solo de Hitchcock, sino también de los años 50 y de la trayectoria del género del suspense a lo largo de toda su historia. Y también es una de mis películas favoritas. Así que espero que la videoaudiencia el día de hoy vaya a disfrutar con todo el desengranaje que vamos a hacer acerca de la película y con la posterior proyección. Tal cual, querido amigo, yo creo que con la muerte en los talones o North by Northwest es quizás, si no la mejor película, una de las mejores de los 50. Coincido totalmente contigo. Creo que Hitchcock, un total visionario, una puesta en escena impresionante, un Cary Grant pletórico, al menos para mí, es En quizás su una de mejor mis, momento, en o su sea, mejor momento. si no es mi interpretación favorita, pega en el palo. La verdad es que es excepcional lo que ustedes van a observar después de este coloquio. Querido amigo, antes de arrancar a observar ya los tópicos en específico de esta película, ¿qué representó North by Northwest dentro de la filmografía de Hitchcock? Bueno, yo creo que con este filme, Hitchcock, que había encadenado una serie de éxitos totales durante la década de los 50, venía de dirigir películas muy notables y que se han convertido en clásicos de culto, como por ejemplo Crimen Perfecto, La Ventana Indiscreta o Vértigo. Pues con la muerte de los talones supuso el culmen. Con esta película en la que proyectamos hace una semana, Psicosis. Psicosis fueron el culmen de toda su trayectoria como director. Y también en este filme, pues también podemos observar que es como una especie de síntesis de todos sus rasgos característicos, bueno, que realmente hacen del cine de Hitchcock muy particular, ¿no? Es como una especie de resumen de su estilo y de su forma de concebir y el enfoque que le da al séptimo arte, este director. Tal cual, no puedo agregar más palabras y arrancando ya con los temas, amigo, ahí tenemos al gran Alfred Hitchcock en los 50. Me atrevería a decir que en un momento muy importante de su carrera ya tenía una buena filmografía a cuestas, ya era un director que era reconocido, era respetado. ¿Cómo consideras que era el papel de Hitchcock en ese ambiente del séptimo arte en esa década? Bueno, Hitchcock en los años 50 era un director más que reputado, todo el mundo quería trabajar con él, todo el mundo, todos los grandes actores de los principales estudios esperaban que el teléfono de su casa llamase y fuera Hitchcock quien estuviera al otro lado, ¿no? Y Sí. proponiéndole uno que se agregase a un nuevo proyecto, porque bueno, Hitchcock era sinónimo de éxito, de respetabilidad total por parte de la crítica y realmente pues una taquilla entusiasmada, bueno, una opinión, vamos, un público entusiasmado por esos éxitos también de taquilla. Hitchcock era uno de esos, o ha sido siempre uno de esos directores que ha sabido
congeniar muy bien la crítica, la calidad de sus películas con un éxito total en taquilla. Así que la de esta noche no es la excepción. Y en los años 50 pues estaba en su mejor momento. Hitchcock en los años 50 se convirtió definitivamente en un director de culto y nos ofreció clásicos imperecederos, ¿no? Para cuando se rodó en 1959 y se estrenó con La muerte en los talones, North by Northwest, que es el título original en inglés, pues Hitchcock ya, de hecho, emborrachado de tanto éxito, pues había decidido de ahí en adelante que rodar de una forma más distanciada. Y así fue ya en los años 60, cuando él estaba totalmente relajado, rodando películas cada 3, 4 años o incluso 5, y sobre todo atendiendo más a su difusión en medios televisivos con 2 series, que fue La hora de Alfred Hitchcock y Alfred Hitchcock presenta, durante los años 50 y 60. Yo recuerdo mucho, amigo, no sé cómo sería en tu país, aquí hacia la década de los 80 retransmitían algunos de esos clásicos de esas series de televisión y la verdad siempre me pareció sorprendente la calidad de esa producción para hacer algo hecho en los 50, tú lo veías en los 80 y se veía con una calidad, con una puesta en escena excepcional, sin lugar a dudas, un director que rebasó las fronteras del tiempo, haciendo un breve repaso por su filmografía, desde luego por películas que no mencionamos en nuestra pasada edición de Psicosis. Aquí tenemos Amigo a la soga de 1948, una adaptación de teatro de Rope, que fue originalmente escrita por Patrick Hamilton en 1929. Hay que tener en cuenta siempre a la hora de examinar la obra de Alfred Hitchcock que él casi siempre se basaba en obras de teatro o de literatura, siempre fue un gran fanático de las grandes tablas del teatro. ¿Qué nos puedes decir sobre esta cinta, amigo? Bueno, La soga es hoy en día también considerada una de las películas más logradas de Hitchcock y con cierto aire de culto. Y fíjate que fue un filme rodado simplemente en un solo habitáculo, que fue en una habitación, prácticamente un salón, y ahí tiene lugar toda la trama de la película. Eso fue una proeza técnica, porque es que no se utilizaron segundas cámaras, sino se rodó con una sola cámara todos los planos. Entonces, la verdad que Hitchcock, como siempre, era innovador y pues en esta cinta terminó por encandilar a crítica y también respondió la taquilla, ¿no? Pues muchas veces uno piensa, es una película que todo transcurre en una habitación, pero es que hay tantos detalles y rodados con tanto gusto. Es una delicia también desde el punto de vista de la plástica visual este filme, ¿no? Y que nos deja una interpretación soberbia de ese actorazo que estaba hecho por aquel tiempo y tan cotizado, que era James Stewart. Que sería su primera colaboración con Hitchcock en La soga. Le gustó tanto a Hitchcock que le llamaría para producciones posteriores ya entrados los años 50. Pero esta película, no sé, además tiene una cierta aura de magia, ¿no? Sobre todo en los diálogos que mantienen los protagonistas, James Stewart con sus antiguos discípulos, los dos que aparecen aquí en pantalla, John Dahl, que es el discípulo de James Stewart, eran exalumnos, según la trama de la película, eran exalumnos suyos en la facultad, y hablan de cuestiones filosóficas y cómo el señor John Dahl pues las interpreta de una forma maquiavélica y oscura. Un título magnífico, y también tiene la particularidad de haber sido el primero de toda la trayectoria de Hitchcock que se rodó en color. Eso te iba a decir, es no solamente muy particular por ese detalle que señalas, rodada a color, sino cómo carajos hizo Hitchcock para hacer una obra maestra filmada únicamente en una habitación. Este tipo era un genio, en serio. O sea, Sí, imagínense ponerle esta premisa a un director hoy en día. Yo creo que no logra hacer ni un cortometraje de 5 No, minutos. es que no admite parangón hoy en día.
y Hitchcock salió con una de sus obras máximas, La Soga, del 48. Posteriormente tenemos Extraños en un tren, también una cinta que está basada en una novela homónima que fue publicada en 1950 de Patricia Highsmith. ¿Qué nos puedes decir sobre esta película, amigo? Bueno, esa película también, otra vez Hitchcock aquí volvió a rodarla en blanco y negro. Él estuvo alternando el blanco y negro con el color a lo largo de los años 50. Y bueno, pues esta película inauguraría la cadena de éxitos de la que hablábamos en esta década, ¿no? Está basada en una novela famosísima de Patricia Highsmith, ¿no? Que era muy conocida por títulos emblemáticos, como por ejemplo El talento de Mr. Ripley también. Era una de las principales figuras de lo que se llamó la novela negra policíaca. Y Hitchcock estaba deseando adaptar a la pantalla una de sus historias, ¿no? Y llegó en este momento, 1951, que contaría con la presencia de ese actor secundario que él había descubierto en La Soga, que le hemos visto en el anterior fotograma. No recuerdo su nombre de memoria, pero pues ahí le tenemos también. Fue un actor secundario que se volvió muy famoso debido a trabajar en esas películas de tránsito entre los 40 y 50 de Hitchcock, pero que luego pues terminó por desaparecer de la gran pantalla y dedicarse al mundo de la televisión. La película está muy bien, la adaptación que hace de la novela de Highsmith es excelente, ¿no? Y también pues es un título muy emblemático. Gran parte de la trama de la película pues tiene lugar en un tren que le confiere a la película cierto aire característico, ¿no? Y bueno, pues parte de la trama luego pues será abordada en otras películas que quisieron imitar al clásico de Hitchcock. Es que sobre eso quería recalcar, amigo, y es que yo siento que Extraños en un tren fue como un paradigma para muchas películas posteriores que filmaron escenas en tren, o sea, la forma, la puesta en escena en la que Hitchcock representa todo lo que se desarrolla en esta trama, para mí, sin lugar a dudas, influenció a muchísimos directores posteriores. Bueno, toda la obra de Hitchcock en realidad ha influenciado a muchísimos realizadores y directores, pero sin lugar a dudas, Extraño en un tren en específico, en este factor, me parece que es preponderante. Tenemos una... Ahora recordé, perdón, ahora recordé, se llama el actor Farley Granger. Farley Granger es el actor que compartía protagonismo tanto con los otros actores de reparto en La Soga y le vemos aquí en un fotograma de Extraños en un tren. De Extraños en un tren. Y de aquí pasamos a I Confessed o Yo Confieso de 1952. Y aquí hay algo que me parece muy interesante. Buenísimo. Le reitero, Hitchcock se basaba mucho en obras de literatura, en obras de teatro. En específico, esta era una obra francesa de 1902 de Paul Antel, de un libro que se conoció como Nuestras dos conciencias. Hitchcock realmente sentía mucha pasión por la obra de este director francés y utilizó a Montgomery Clift, un protagonista, un actor también muy interesante de aquella época de la década de los 50. ¿Qué nos puedes decir sobre este film, amigo? Bueno, la verdad que Yo Confieso fue la oportunidad que tuvo uno de los actores que estaba más en boga en aquel momento, que era Montgomery Clift, de participar en un filme de Hitchcock, así no se lo pensó dos veces, y bueno, que también tuvo como compañero de reparto a otro actor secundario de lujo, en este caso que es Karl Malden, que aparece en el fotograma al lado suyo, ¿no? Que hace de detective. Aquí Montgomery Clift, el protagonista del filme, pues encarna a un cura que tiene que enfrentarse a un dilema, ¿no? Entre guardar el secreto de confesión y denunciar un importante asesinato a la policía, ¿no? Es interesante cómo esta película tiene un trasfondo ético sobre lo que se debe y lo que no se debe hacer, teniendo en cuenta pues las prohibiciones que existen en determinados estamentos, ¿no? Entonces, la verdad está excelentemente rodada, tiene muchas secuencias que recuerdan al cine negro también, al cine noir, propio de los años 40, y me parece una película pues maravillosa, deliciosa, muy bien filmada, y para mí ya Hitchcock estaba entrando
en una época de auténticas obras maestras, película que rodaba, película que era un éxito de taquilla y de crítica, ¿no? En este caso. Yo confieso, además ha sido con los años muy revalorizada, ¿no? Sin lugar a dudas, Hitchcock, y yo creo que parafraseando un término que he utilizado en muchas oportunidades en estas sesiones, amigo, en los 50 Hitchcock era un auténtico rey Midas, película que hacía, película que se convertía en un taquillazo, película que era aclamada, casi que se convertían en clásicos instantáneos, Inmediatos. inmediatos, tal cual. Luego lo tenemos aquí y fíjate ese detalle que tú mencionabas hace unos instantes, la filmografía de Hitchcock en los 50 fue en color y en blanco y negro y aquí lo tenemos en Crimen Perfecto del 53, que a propósito en tu país se llamó de esa manera, en México con M de muerte y aquí en Latinoamérica La Llamada Fatal. O sea, imagínate, nos lo reconocíamos era Yo, por la fecha y por Yo el siempre he director. sido partidario de mantener el título original en inglés, Este, porque he visto que las traducciones, tanto en español de España como en español latino, son terribles, tío. En general, pues muchas veces no tienen nada que ver pues, con el título original y lo que hacen es confundir, ¿no? O incluso Exactamente, y algunas con la veces son hasta intención del ridículas. director, porque a propósito, Mm. esta cinta originalmente en inglés se titula Dial M for Murder, algo así como el Dial M para el asesino. ¿Qué nos Madre puedes mía, nada decir que ver. sobre esta cinta, amigos? Y unas traducciones muy raras. Bueno, Crimen Perfecto es hoy en día, yo creo que es de las más películas más conocidas. De hecho, pues conoció hasta un importante remake, bueno, un relevante remake a finales de los años 90, dirigido por Gus Van Sant, ¿no? Y que bueno, que me dejaba mucho de desear con la original. La original es una verdadera obra maestra. Para mí ya está al nivel logrado de filmes como Rebeca en los años 40. El Crimen Perfecto es un título redondo, ¿no? Filme protagonizado por los tres actores, fundamentalmente por los tres actores que tenemos en la pantalla. De pie tenemos a Ray Milland, que Ray Milland era un actor muy conocido en los años 40, no tenía estatus de estrella, pero eran de los que estaban detrás, de los que eran verdaderamente los capos del Star System, ¿no? Ray Milland, pese a que ya había obtenido un Oscar al mejor actor, pero no era un actor de primera fila, pero con este filme pues ganó una mayor entidad. A su lado y sentada pues tenemos, bueno, al mito que supone hoy Grace Kelly, la famosa Grace Kelly, la princesa de Mónaco. Recordemos que con Hitchcock, Grace Kelly rodaría sus únicas 3 películas en la gran pantalla, que sería esta, que es Crimen Perfecto, la película que vamos a hablar a continuación del año siguiente, que es La Ventana Indiscreta, y por último rodaría en 1955, aquí la tenemos, y rodaría en 1955 junto con Cary Grant, uno de los actores de los que vamos a hablar el día de hoy, Atrapa a un ladrón. Pero pues este filme fue el primero de los 3, Crimen Perfecto, y la verdad es una interpretación muy buena, Grace Kelly. Ya sabemos que una vez que se casó con Reiniero, pues Grace Kelly pues Claro. abandonó la interpretación y para pura desgracia del propio Hitchcock, que la había convertido en una de sus musas rubias, ¿no? Como bien hacíamos mención en la anterior sesión de Cineforo. Tal cual, amigo, ya tenía mucho dinero y estatus, ya no era necesario actuar. Qué tristeza, porque Grace Kelly, una gran intérprete, y tal y como tú señalabas, aquí la vemos repitiendo con Hitchcock, en este caso con James Stewart, aquí en La Ventana Indiscreta, otro gran clásico. ¿Qué nos puedes decir sobre esta peli? Bueno, esta película, al igual que la anterior, Crimen Perfecto, pues tienen un guión, pero excelente, o sea, un guión maravilloso que te mantiene atrapado. Son películas que al igual que que había con las que al igual que había experimentado Hitchcock en La Soga, son películas que se ruedan solamente en un habitáculo realmente reducido. Crimen Perfecto se rueda en la casa de ellos, en la casa del matrimonio entre Ray Milland y Grace Kelly. El tercero que veíamos en el fotograma anterior es el detective policía encarnado por John Williams. Y aquí en La Ventana Indiscreta la trama se rueda en la casa de él, de James Stewart. Hablamos del protagonista del filme, que pues se tiene que prácticamente guardar reposo debido a una lesión importante, una cirugía de pierna.
Y entonces, pues él mata el tiempo pues haciendo como de voyeur, ¿no? Y descubre cosas que no debería haber descubierto y se ve envuelto en una trama muy interesante, ¿no? Está muy bien construida. La ventana indiscreta hoy en día es un título imprescindible, ¿no? Y pues no hizo más que cimentar la carrera de James Stewart, que ya era una Exactamente. estrella por aquella época, y sobre todo la de la emergente Grace Kelly, ¿no? Y hasta parodiado por Los Simpson, amigo. Hay un Sí, la ventana capítulo, indiscreta fue parodiada por los Simpson, efectivamente. es si recuerdas que Bart Simpson sufre un accidente y básicamente lo que hace es parodiar a James Stewart. Aquí vemos precisamente al gran protagonista de la cinta que nos convoca esta noche, al gran Alfred Hitchcock con Cary Grant en el rodaje de Atrapa a un ladrón del 55. ¿Qué nos puedes decir sobre esta peli, amigo? A mí es una peli que tiene, que alberga, no sé, que tiene una estética y una plástica visual deliciosa. Atrapa a un ladrón, se rueda en la Riviera Francesa, eh, en ciudades tan conocidas por el mundo del cine y del glamour, como puede ser Cannes y Mónaco, pero a nivel artístico y a nivel técnico, pues es una obra hoy en día considerada menor dentro de la trayectoria de Hitchcock. Menor, hoy en día sería una obra maestra con toda la patulea de filmes eh, que tenemos hoy en día que no sirven ni para limpiarse, no Amigo, sirven ni para limpiarse las nalgas, pero sí, claro, hoy es en día que, sería una obra maestra en es que comparación. imagínate, amigo, hasta un film, comillas, menor de Hitchcock, ya era una obra maestra. Lo que pasa es que el tipo tenía tal nivel que hasta una Claro. película que quizás no era tan reconocida, igual era una película buenísima. Era Sí, sí, buenísima. sí, lo es y tiene un encanto muy particular. O sea, y gran parte del encanto hay que achacárselo a Cary Grant, que estaba regresando a la gran pantalla por todo lo alto, y a Grace Kelly, que a la postre se convertirá en la última película de su reducida filmografía. Ya hemos dicho por qué. Y aparte te voy a hacer un comentario de una anécdota funesta acerca de esta película, porque una de las escenas donde se rueda, una de las secuencias de la película muy famosa es cerquita de, bueno, en esas carreteras que lindan de Mónaco y que tienen una hermosa panorámica. Ellos se detienen el coche en el que van y deciden hacer un picnic en esa curva, cerca de esa curva, donde tiene lugar el rodaje de esa secuencia famosa en la película. En esa misma curva moriría muchos años después, ya a principios de los 80, la propia protagonista, Grace Kelly. Ella volvería a Wow. Mónaco. Bueno, evidentemente, pues una de sus principales residencias estaba allá porque se casó con el príncipe Rainiero, ya lo sabemos. Y en una de sus excursiones por la montaña y por el campo, pasó por esa curva donde años antes se había rodado una de las más famosas secuencias de la película de Hitchcock, Atrapa a un ladrón, y encontró la muerte en ese accidente de tráfico. No deja de ser triste y tristemente curioso el dato. Una trágica coincidencia, amigo, Sí, muy este trágico. deceso. Y precisamente en ese lugar por parte de esta gran actriz, Grace Kelly. Y bueno, tenemos, amigo, una de nuestras favoritas, James Stewart, aquí en Vértigo, junto a Kim Novak, Bárbara Belgitz, Tom Helmore, Henry Jones. Bueno, ¿qué podemos decir de Vértigo, amigo? Una película fundamental de Hitchcock. Bueno, en su momento no obtuvo el apoyo de la taquilla y de la crítica esperado, pero con el tiempo pues, se convirtió irrefutablemente en uno de los clásicos de culto de la trayectoria de Hitchcock. A mí es una de las películas que más me gustan, de las que considero mejor logradas, pese a que este fotograma indica que está en blanco y negro. La película fue rodada a color. Y tenemos la presencia de nuevo de uno de los actores fetiche de Hitchcock, que era James Stewart, ¿no? Que creo que hace una interpretación maravillosa en esta película, acompañado en esta ocasión por Kim Novak. Pues evidentemente Hitchcock está pensando en Grace Kelly, pero Grace Kelly, pues debido a sus compromisos con Rainiero y que abandonó la interpretación, pues le dijo que no. Y con esa negativa, pues entonces el propio Hitchcock tuvo que empezar a buscar una nueva musa rubia y la encontró en Kim Novak. Sí, es verdad que Kim Novak nunca llegó a cuajar con el propio Hitchcock y Hitchcock nunca terminó por convencerse de que había sido la más idónea
para el papel. Pese a todo, pues la película excelente, una película excelente con un guión de Nash Seyag, otro de los guionistas y que venían de haber escrito novelas policíacas, muy reconocido en los años 50, contó con su colaboración para la trama tan interesante de esta película, que tiene que ver pues con dobles personalidades, con un aspecto un poco oscuro de lo que puede ser la reencarnación, etcétera, etcétera, y todo eso pues aderezado con los mejores toques de thriller, ¿no? Que solamente un maestro como Hitchcock puede ofrecer. Esta sería la última aparición de James Stewart en una película de Hitchcock. Él ya había colaborado con el director en La Soga, como ya hemos hablado momentos antes. Había estado presente en La ventana indiscreta, también en un título que hoy se considera menor, que es El hombre que sabía demasiado, en la versión del año 56, junto a Doris Day. Y aquí le tenemos en Vértigo, ¿no? Este fue un título fundamental también de los años 50 y fue el último gran título de Hitchcock antes de el estreno de la película que nos compete esta noche en 1959 con La muerte de los talones. Tal cual, amigo, una obra maestra también de mis películas favoritas de Hitchcock. Creo que podría ser la próxima cinta que proyectemos acá. Porque es muy probable, muy probable. Estoy pensando y seguramente pues me gustaría cerrar el ciclo de Hitchcock con un título tan emblemático y tan importante desde el punto de vista también de lo que es la psicología en el cine, al igual que fue Psicosis, también lo es Vértigo. Exactamente, película fundamental para entender la gran filmografía de Alfred Hitchcock. Y bueno, amigos, nos vamos ya con aspectos técnicos, personas que participaron junto a Hitchcock en la creación de North by Northwest. Tenemos aquí al gran guionista Ernest Lehman, un guionista norteamericano también muy conocido por haber hecho parte de títulos tan emblemáticos como West Side Story, Sonrisas y Lágrimas. ¿Qué nos puedes decir sobre este gran guionista, amigo? Bueno, Ernest Lehman, que es un guionista muy reputado en Hollywood, pese a que tiene una escasa obra, pero lo poco que llegó a realizar vinculado al séptimo arte es realmente muy logrado y muy notable. Títulos como, por ejemplo, a él se le deben los guiones de títulos tan famosos, tan importantes en la década de los 50, como Sabrina, aquella película protagonizada por Humphrey Bogart en el año 54, también la propia Con la muerte en los talones, West Side Story en el 61, Sonrisas y lágrimas con Julie Andrews en el año 65, ¿Quién teme a Virginia Woolf? Un título melodramático protagonizado por Elizabeth Taylor y Richard Barton, película muy controvertida en su momento sobre las relaciones de pareja y todo el trasfondo que de ellas se deriva. Y bueno, Ernest Lehman se convirtió pues en uno de los guionistas más cotizados y ansiados por los directores. Hitchcock no era la excepción y rápidamente puso su ojo en él. Un hombre que Lehman además recibió muchos prestigiosos galardones, como los Globos de Oro, obtuvo candidaturas al Oscar y también nos dejó algunos otros guiones de los cuales pues no he citado, ¿no? Por ejemplo, Marcado por el odio, El rey y yo, que sería una película muy galardonada del año 56, un musical protagonizado por Jules Briner. Y bueno, pues también tenemos otros títulos como por ejemplo Hello Dolly, que sería dirigida por Gene Kelly, por el bailarín Gene Kelly ya en los años 60. Quiero decir que Ernest Lehman era uno de los guionistas fundamentales de los grandes estudios en los 50. Era sinónimo de éxito. Hitchcock lo que tenía, lo sabía, lo quería, lo fichó y no defraudó. No defraudó porque gran parte del éxito de la obra que vamos a ver hoy se lo debemos a la consistencia de un guión muy interesante, tiene unos giros interesantes la película, de Con la muerte de los talones, se lo debemos a él todo. Un genio, uno de los mejores guionistas de la década de los 50 en Hollywood, sin lugar a dudas, amigo, y venimos con mi ídolo, George Tomasini, para mí el mejor editor de la historia del esto cine. Te lo dejo a ti entonces, tío. De hecho, ya hablamos de él en la anterior sesión cuando presentamos Psicosis.
Bueno, yo creo que hablar de George Tomasini es sin lugar a dudas hablar de uno de los mejores editores de la historia del séptimo arte. Gracias a él, pues conocemos esta obra maestra que tenemos en esta oportunidad, by Northwest. También tuvo la oportunidad de participar en obras tan importantes como Houdini de 1953, Stalag 17 de Ron Mank, también con Hitchcock, El hombre que sabía demasiado, también con Alfred del año 56. O sea, si ustedes se ponen a analizar la carrera, la trayectoria y las cintas que editó ese señor que ven en pantalla, se darán cuenta que era un auténtico genio. La última película oficial en la que participó, In Harm's Way, del 65, un hombre que pasó a la historia, amigos, sin lugar a dudas. Yo creo que, y era algo que comentaba un experto en cine norteamericano, Paul Mónaco, y él decía que sin lugar a dudas para él George Tomasini era quizás el mejor editor de la primera mitad del siglo XX, para él lejos, sin lugar a dudas. O sea, George Tomasini yo creo que está en el Olimpo ahí. Tristemente de los editores no se habla mucho en las películas, casi siempre se dice el director o los Es verdad, actores. tío, el aspecto técnico del montaje siempre se deja a un lado, ¿no? Cuando es Sí. importantísimo para el éxito de una película, tanto que de crítica como de taquilla. Exactamente, amigo. Así que todo un absoluto genio, el gran George Tomasini. Tenemos a Bernard Herrmann, este gran músico, este gran compositor aquí norteamericano. ¿Qué nos puedes decir sobre la obra? Bueno, de este hombre que participó nada más y nada menos que, por favor, en El Ciudadano Kane. O sea, estamos hablando de palabras mayores. Efectivamente. Bueno, el Hitchcock ya tenía un elenco de personajes que eran responsables de los aspectos técnicos e incluso artísticos de películas que ya habían trabajado con él numerosas ocasiones y que Hitchcock estaba gratamente encantado con su servicio y ya se había caracterizado por siempre fichar a los mismos porque eran sinónimo de que el rodaje iba a ir bien y de que el trabajo que realizaban era encomiable. Hitchcock era un hombre de costumbres y veían que trabajaban como él quería y que el resultado era notorio, pues ahí estaban siempre, formaban parte de su equipo habitual. ¿No? Y Bernard Herrmann, en cuanto a responsable de lo que es la música, estuvo prácticamente trabajando con Hitchcock mucho tiempo. Al igual que Tomasini era uno de los fijos dentro del equipo de Hitchcock. Bernard Herrmann hizo para esta obra de que presentamos esta noche con La muerte de los talones una partitura excelente que le imprime que le imprime un misterio, pero también le imprime toques de acción trepidante a esa trama de misterio y de thriller sin igual. O sea, creo que, por ejemplo, en esta obra de hoy, la música trasciende y con La muerte de los talones durante mucho tiempo fue conocida también por esa banda sonora que produjo y que compuso Bernard Herrmann y que se asocia pues a lo que es la trama del filme, ¿no? Está muy lograda y pues indudablemente le da ese toque fundamental. La tensión que transmite la música de Bernard Herrmann en ciertas escenas aquí en North by Northwest es impresionante, la verdad, lo que logra este hombre. Y bueno, para redondear un poco lo que tú decías, amigo, para Hitchcock básicamente, si algo se había hecho bien, ya había un equipo interdisciplinario, ya conocía su trabajo, no había necesidad de cambiarlo. Para él era prenda de garantía de que se hacía un excelente film, tanto con Tomasini, Bernard Herrmann y otras personas que participaron habitualmente en sus películas. Y nos vamos, amigo, con el gran protagonista de esta noche, Cary Grant, quien interpreta a Roger O'Thornhill. Podríamos decir que un ejecutivo publicitario, un hombre que estaba en la élite. Ya saben que nosotros no spoileamos la película, simplemente damos como unos rasgos. Un hombre que hacía Sí. parte como de la élite de los publicistas de New York y termina metiéndose en una trama de espías de verdad que fíjense en el guión, los giros que da, es impresionante. ¿Qué nos puedes decir de Cary Grant en este papel, amigo? Bueno, Cary Grant es una de las grandes estrellas de Hollywood y sobre todo de la época del Star System de todos los tiempos, ¿no? Cary Grant es un actor con mayúsculas, es un actor fundamental, es todo un icono de la industria cinematográfica estadounidense, ¿no? Un actor en el que muchos se han fijado para poder parecerse mínimamente a él, con más o menos éxito,
pero Cary Grant es el original, ¿no? Cary Grant es fundamental para entender un actor que había tenido una infancia francamente difícil en Inglaterra, porque es donde nació, es un actor que posteriormente adquiriría la nacionalidad estadounidense, pero que desde pequeño tuvo siempre un desparpajo muy particular y cierta inclinación y buen desempeño en todo lo que tenía que ver con la actuación, teatro y demás. De hecho, pues eso lo llevó, para salir un poco de la monotonía trágica familiar que tenía, decidió pues enrolarse en compañías de teatro y de espectáculos callejeros en Inglaterra, hasta que ese tipo de giras que llevó a cabo con esas compañías le llevaron al nuevo continente, le llevaron a Estados Unidos en los años 20, donde adquirió gran fama, actuando en espectáculos de vodevil, ¿no? Que llamaron la atención de todos aquellos cazatalentos que estaban por aquel entonces en la industria cinematográfica emergente en Estados Unidos, en la época del tránsito del cine mudo al cine sonoro. De hecho, pues tanto es así, tanto Grant fue conocido en esos ámbitos, que ya en 1931 le llegó su primera oferta para poder trabajar en el mundo del cine, y firmó con Paramount Pictures, ¿no? Si bien es verdad que desde el primer momento hubo fricciones con la Paramount, que le exigió resultados muy a prisa, pero está claro que el talento de Cary Grant para la pantalla pues era algo innato. Y ya en 1932 consiguió su primer gran éxito, ¿no? En cierto modo, en un filme dirigido por el exiliado europeo Joseph von Sternberg y protagonizado por la estrella mundialmente famosa, ya en aquel momento, estrella también que venía de haberse exiliado de la Alemania nazi y de haber trabajado en la UFA alemana, que era Marlene Dietrich. No era cualquier cosa compartir el reparto con ella. Y en esta especie de comedia, Cary Grant ya ofrecía su gran talento. Si bien es cierto que la primera imagen que nos puede transmitir Cary Grant es de un seductor en papeles de galán, pero de papeles de un galán no con tendencia machista, sino con una tendencia de ser una especie de héroe romántico, ¿no? Aderezado todo ello con sus habilidades para conferirle al personaje un aire cómico, ¿no? Que venía de sus días de haber trabajado tanto tiempo en sus días de vodevil, ¿no? De espectáculos callejeros y vodevil. Por eso en Cary Grant siempre vimos que él llevaba a cabo muchas expresiones con su rostro, ¿no? Moviendo mucho los ojos, tenía como un desempeño muy, muy teatral, ¿no? En el cine. Eso gustó mucho. Bueno, fue gran parte, y le achacamos gran parte del éxito que tuvo en lanzar su carrera a principios de los años 30, ¿no? En el cine sonoro. Sin lugar a dudas, yo creo que un aspecto fundamental para entender a Cary Grant era lo que comentabas, amigo, un hombre que tuvo formación en el vodevil, un hombre cuya chispa, cuya gestualidad era muy llamativa. Yo creo que lo hacía no solamente muy carismático, sino que generaba, por qué no decirlo, hasta empatía con sus personajes. No era el galán al uso, al menos no en varias cintas, sino era realmente un actor que transmitía bastante con sus interpretaciones. Aquí lo vemos junto a Irene Dunne en La Pícara Puritana, 1937, ya acercándonos al final de la década de los 30. ¿Qué nos puedes decir sobre este film? Bueno, después del éxito que había supuesto La Venus Rubia, que era una especie de melodrama, con algún toque de cómico, pero fundamentalmente un melodrama, el propio Grant se empeñó pues en hacer papeles que más tuvieran que ver pues con su forma de interpretar, que era a papeles cómicos, digámoslo, y así se encaminó hacia allá, se encaminó hacia ese cauce, y logró pues soberbias interpretaciones como la de La Pícara Puritana. Ya en aquel tiempo él tenía problemas con la Paramount Pictures, entonces en 1935, después de haber cumplido contrato con esta productora, pues decidió desligarse de los grandes estudios y trabajar de freelance, libre.
Entonces él decidía qué películas iba a interpretar o no. La verdad, la mejor decisión. Y, por ejemplo, encaminó su carrera hacia papeles más cómicos. Sobre todo un tipo de comedia que estaba muy en boga en Hollywood en aquella época, que se llamaba la screwball, ¿no? Que sería como, traducido como la comedia alocada. Este tipo de subgénero dentro de la comedia nos dejaría títulos tan emblemáticos como este, con La pícara puritana, que compartía reparto con Irene Dunne, que era una actriz muy conocida también en ese ámbito de este subgénero, y otros títulos que ya el actor decidió firmar con la RKO, que serían que compartiría reparto con otra de las estrellas emergentes, en este caso femenina, que sería Katharine Hepburn, ¿no? Estoy hablando de títulos como, por ejemplo, La fiera de mi niña, del cual Exactamente. tenemos un fotograma en pantalla, ¿no? Fíjate, amigo, tenemos dos actores de primera fila y que hoy en día suponen dos mitos indiscutibles del séptimo arte, trabajando juntos, muy jóvenes los dos, Cary Grant y La fiera de mi niña. En esta película divertida, que es un ejemplo clásico de la comedia alocada, pues vemos el problema que supone tener una mascota un tanto particular metida entre medias de problemas de pareja, ¿no? Es interesante, ¿no? El enfoque que le daban a la comedia alocada en aquellos finales de los años 30, en plena época Roosevelt. Mucho más interesante que las comedias románticas de hace 20 años, sin lugar a dudas, al menos para mí, sinceramente, amigo. Y creo que sin comentarios al No, respecto. sin comentarios, sí. Aquí tenemos a Cary Grant junto a Victor McLaglen en Gunga Din, película del 39, ya cerrando la década de los 30. ¿Qué nos puedes decir sobre esta cinta? Esta cinta es un espléndido ejemplo del cine de aventuras clásico de los años 30, en el cual pues Cary Grant quería entrar, ¿no? Quería entrar y explorar, ¿no? Él quería diversificar su registro dramático y no encasillarse solamente en comedias, pero que se le daban muy bien, pero quería pues adentrarse en ello, en otros géneros, como por ejemplo el de aventuras. Y en Gunga Din resultó todo un éxito, compartía reparto con un actor secundario muy conocido en aquella época por haber estado presente en westerns, era el exboxeador Victor McLaglen. Y concretamente, este filme, dirigido creo que fue por Howard Hawks, tiene la particularidad de que se rueda en la India colonial durante los años 30 y tiene la particularidad de que la gran parte de la trama gira en torno a la secta de los Togi, ¿no? De la cual ya hablamos bastante cuando proyectamos aquí Indiana Jones y el Templo de la Perdición o el Templo Maldito, ¿no? De los Togi. Pues es la primera vez que en el cine se hablaba de ellos. De hecho, gran parte de la idea que tuvo Spielberg acerca de poner a los Togi como protagonistas de su película, pues la sacó de aquí, la extrajo de Gunga Din. Una película protagonizada por ese actor que estaba en plena ebullición del que estamos hablando, Cary Grant. Exactamente, amigo. Los Togi o los Tugs, como les dicen otros, esa secta o los estranguladores de la India, una secta de hombres que asaltaban y estrangulaban a viajeros que se quedaban perdidos en el camino para que con estos sacrificios poder aplacar la ira de la diosa Kali, que es parte pues de la trama que al menos Spielberg luego representó en buena parte de Indiana Jones y el Templo de la Perdición o el Templo Maldito, como dicen en España. Aquí lo vemos otra vez con un gran reparto, amigo, junto a James Stewart, a propósito, un actor del cual ya hemos hablado bastante en este coloquio, Katharine Hepburn en Historias de Filadelfia, arrancando la década de los 40. ¿Qué nos puedes decir de esta película? Pues es un título fundamental dentro de lo que se llama la comedia alocada, también con toques de comedia romántica, un mito ya hecho, un mito ya en lo que es el séptimo arte. Hablar de Historias de Filadelfia es hablar del trío protagonista, que es un reparto de primerísima fila que pocas veces se ha logrado en el cine. Estamos hablando de Cary Grant, de Katharine Hepburn y de un naciente James Stewart, que se estaba prácticamente más o menos iniciando en el cine y de qué forma, ¿no? Qué soberbia interpretación nos regalan estos tres grandes actores, ¿no?
De hecho, pues esta película obtuvo muchas nominaciones a los Oscar y ganó algunos de ellos, entre ellos el Oscar al mejor actor de reparto por James Stewart. Si bien es verdad que esta decisión por parte de la Academia causó cierta polémica porque Cary Grant se quedó sin la estatuilla, mientras que James Stewart sí la obtuvo. Para muchos, Cary Grant hacía mejor papel que James Stewart y Cary Grant ya era un actor consagrado, mientras que James Stewart estaba empezando. Esto finalmente se justificó afirmando de que a James Stewart se le debía algo por parte de la Academia, ya que no se lo habían entregado el año anterior por aquella soberbia interpretación en Caballero sin Espada. Entonces, que era ocasión de entregárselo, ¿no? Ocasión de entregarle el galardón, ¿no? Y Katharine Hepburn también obtendría una estatuilla por su interpretación. Es un título fundamental en la trayectoria de Cary Grant y fundamental en el cine de Hollywood en los años 40. Sin lugar a dudas. Dentro de lo que consideramos comedia romántica, con toques de comedia alocada, pues a quien le guste ese género o subgénero, pues es un título que ha de disfrutar. Tal cual, y sobre lo que decías de James Stewart, como esa forma de, entre comillas, justicia que hicieron, aunque en mi humilde opinión a mí me gusta más Cary Grant aquí en esta película particularmente. Luego lo tenemos un año después en Sospecha. ¿Qué nos puedes decir sobre esta peli, amigo? Bueno, Sospecha fue la primera colaboración entre Hitchcock y Grant. Aquí es cuando Hitchcock descubrió a Grant para el cine de suspense y de thriller. Para Grant suponía un desafío que abordó sin ningún tipo de reparo. Ya sabíamos que era un actor consagrado dentro del género cómico y del género de aventuras e incluso del melodrama, pero no había incursionado dentro del thriller y fue todo un éxito, ¿no? Tanto es así que Hitchcock quedó encantado con Grant. Hitchcock además no era partidario de encumbrar a los actores, ni nunca se había caracterizado por eso. Sin embargo, encontró a Grant su especie de musa masculino, ¿no? Durante un montón de tiempo. A mí Sospecha me gusta mucho. Todavía el cine de Hitchcock no está del todo logrado, si bien es verdad que Sospecha roza la obra maestra, roza de serlo, y contiene algunas de las secuencias más memorables del cine Hitchcock, como la secuencia que vemos en la pantalla. El fotograma corresponde a la secuencia en que James Stewart sube las escaleras con el famoso vaso de leche que no sabemos si contiene o no veneno, para la coprotagonista del filme, que es Joan Fontaine, hermana de Olivia Havilland y una de las actores más reputadas de esa época, que había ya trabajado con Hitchcock el año anterior en ese éxito llamado Rebecca. Tal cual, una magnífica interpretación, como tú dices, esa primera registro de esa colaboración continua que hicieron Cary Grant y Alfred Hitchcock. Aquí tenemos ya luego a Cary Grant en Arsénico por compasión en el 44. ¿Qué nos puedes decir sobre esta peli, amigo? Con esta película volvería otra vez esta película que ya se rueda durante plena segunda contienda mundial. Cary Grant además participó durante aquellos años en algunos cortos de estilo de carácter propagandístico para apoyar la causa aliada, y a su vez pues se incursionó de nuevo en lo que era su género favorito por antonomasia, que era la comedia, ¿no? Y este es uno de los mejores ejemplos, una película excepcional, muy divertida, dirigida por Howard Hawks, con Cary Grant como estrella absoluta. Y la trama gira en torno a él en todo momento. Él es el que lleva la película. Una película deliciosa. Perdón, no es Howard Hawks, es Leo McCarey, creo recordar, el director. Ahora estoy patinando entre uno y otro. No te preocupes, querido amigo. Como yo creo que en este punto de la carrera de Cary Grant ya era un actor lo suficientemente reputado que prácticamente él elegía papeles de acuerdo a lo que él quería interpretar, ya fuese comedia o roles de un aspecto un poco más dramático. Sin embargo, pues era un actor tan solvente que podía hacerlo bien
sin ningún problema. Aquí lo tenemos Perdón, junto a... amigo, que te Sí. interrumpa, y es porque no era ni Leo McCartney ni Howard Hawks, que eran directores famosos muy famosos de aquella década, sino un director del que hemos hablado ya en muchas ocasiones y que nos encanta y del cual proyectamos una película en diciembre, que fue Qué bello es vivir. Estamos hablando de Frank Capra. Frank Capra, Por favor, Frank claro, es Capra. que siempre he patinado ahí. Frank Capra es un director mítico, responsable de títulos de comedia, de esa especie de tragicomedias dotadas de moralejas importantes Sí. que caracterizaron su cine, ¿no? Recordemos títulos como el propio Qué bello es vivir, Vive como quieras, Caballero sin espada. Un gran director, sin lugar a dudas. Aquí vemos, amigo, a Cary Grant junto a Ingrid Bergman en Encadenados 1946. Ya había terminado la segunda gran contienda global. ¿Qué nos puedes decir sobre esta peli? Bueno, esta sería la segunda colaboración de Grant y de Hitchcock Encadenados, después de uno de los grandes éxitos de Hitchcock después de la Segunda Guerra Mundial. Y aparte, pues tenía el interés puesto esta película de que intervenía un mito de la gran pantalla como era Ingrid Bergman. Tanto Ingrid Bergman como Cary Grant estaban en su mejor momento y, bueno, Hitchcock obtuvo un acierto en reunirlos los dos en este largometraje, ¿no? Es un thriller muy bien construido, que tiene también cierto aura no sé, cierto aura de glamour por rodarse también rodarse en unos exteriores muy particulares también, y que también pasó a la historia, no solo por reunir a Bergman y a Grant. Bergman ya había trabajado con Hitchcock también el año anterior en ese título emblemático que se llama Recuerda, junto a Gregory Peck. O sea, ya era conocida por Hitchcock, era rubia, de las que le gustaban a Hitchcock también, entonces era sinónimo de éxito. Y esta película también pasó a la historia, como decía hace un momento, por contener uno de los besos más largos de la historia del séptimo arte, protagonizado por estos dos monstruos de la interpretación. Sin lugar a dudas, dos de los grandes genios, Ingrid Bergman, un auténtico ícono de la historia del cine, y el gran Cary Grant. Y aquí lo tenemos, amigo, haciendo un salto cuántico, casi una década después, Cary Grant junto a Grace Kelly. Grace Kelly venía de protagonizar La ventana indiscreta con Hitchcock, Sí, con señor. James Stewart, y aquí vemos a estos dos grandes actores en esta cinta. ¿Qué nos puedes decir sobre la misma, amigo? De esta cinta, de la que hemos ya hablado en varias ocasiones, lo que quisiera decir, bueno, que a finalísimos de los años 40, la carrera de Grant entra en un cierto declive. De hecho, Grant estaba un poco cansado de interpretar siempre la misma forma, no, de interpretar siempre el mismo personaje en multitud de géneros, pero el mismo estilo de personaje, y en general con el mundo del cine. Así que entró en un cierto declive en su carrera, del cual no saldría hasta prácticamente mediados de los años 50, cuando Hitchcock volvió a llamarle para que fuera protagonista de un nuevo filme, esta vez en color. Sería la tercera colaboración entre ellos dos, y que sería un filme mítico, como lo hemos hablado, que es Atrapa a un ladrón, la última película rodada por Grace Kelly, la película de aquella curva de la que hablábamos hace un momento, en la que encontraría curiosamente la muerte muchas décadas después Grace Kelly, y que por ende, pues esta película se filmaría en toda la Riviera Francesa, en Mónaco, etcétera. Un título que hoy en día tiene un aura especial, precisamente yo creo que a la interpretación y a la presencia de Grace Kelly, y por los exteriores en los que se rueda. Si bien es cierto que lo que hablábamos es un título menor dentro de la trayectoria de Hitchcock, pero que le supuso a Grant la oportunidad para volver a la palestra, para volver a ser el actor de primera que 10 años atrás los grandes estudios se peleaban por él. Había entrado como en ese declive que tú bien mencionas, amigo, y bueno, fue resucitado, por así decirlo, por Hitchcock de la mejor Resucitado. manera, a quien atrapa un ladrón junto a la gran Grace Kelly. Y luego lo vemos, amigo, en el mismo año en el que se estrenó North by Northwest, que es la cinta que nos convoca esta noche junto a Tony Curtis en Operación Pacífico
del 59. ¿Qué nos puedes decir sobre esta peli? Con un Cary Grant ya madurito, superado los 55 años, pues le tenemos presente en películas que hoy en día son clásicos de la comedia, como Operación Pacífico, una comedia que tiene lugar en el marco bélico de la Segunda Guerra Mundial, en la que está presente Tony Curtis, del cual ya hemos hablado de él en otras ocasiones, un actor emergente en aquel tiempo, que luego protagonizaría títulos como Espartaco, Con faldas y a lo loco, y que sería el esposo de Janet Leigh, que fue una de las protagonistas del filme de Psicosis del propio Hitchcock en 1960. Ya sabemos que el matrimonio de ambos dio el resultado, que es la aparición de Jamie Lee Curtis, que hoy en día pues, es una actriz muy conocida, ¿no? Y está Pues nominada a los Oscar. Sí, pues es hija de Tony Curtis, de Janet Leigh. Tony Curtis tuvo la oportunidad aquí de trabajar con el grandísimo Grant. Y la verdad, lo que quisiera decir acerca de estos últimos títulos de la filmografía de Grant es que él supo envejecer de una forma muy loable y supo escoger muy bien los títulos en los que intervenía para despedirse del mundo del cine a lo grande, sin hacer ninguna patraña en los últimos años. Definitivamente todo un ejemplo hasta en ese aspecto. Cary Grant, amigo, el saber elegir cintas para mostrar toda su capacidad histriónica y hacerlo de la mejor manera, dejar una gran impresión como el estupendo actor que siempre fue. Y aquí lo vemos en 1963, ya arrancando la década de los 60, cada vez más maduro, como tú bien apuntabas, una película de Stanley Donen, Charada, que en esta ocasión lo hace compartir escena y lo hace compartir película con la gran Audrey Hepburn. ¿Qué nos puedes decir sobre esta peli? Un ejemplo de a lo que me refería anteriormente es que supo, la verdad, envejecer muy bien y escoger muy bien los títulos para retirarse. Esta fue una de sus últimas películas y fue un notable éxito de taquilla y de crítica. Esta película es es un thriller, pero que mezcla con toques de comedia, con toques pseudocómicos y que tiene la presencia de esa mítica Audrey Hepburn. El Grant terminó trabajando con las dos Hepburn, que no tiene nada que ver uno con la otra, además son de épocas diferentes, pero curiosamente comparten apellido. Y es que Grant se caracterizó durante toda su trayectoria de haber compartido reparto con numerosas actrices que hoy en día son verdaderos mitos, pues desde la ya nombrada Grace Kelly o Marlene Dietrich, la propia Katharine Hepburn, Ingrid Bergman, Ginger Rogers, Audrey Hepburn, Irene Dunne, Mae West. La lista es interminable. Eso lo que quiere hacernos ver es que los grandes estudios siempre desearon la presencia de Cary Grant y que Cary Grant sabía desenvolverse desde el punto de vista artístico, teniendo de compañera a las más diversas actrices, cada una con sus rasgos a la hora de interpretar, ¿no? Era, la verdad, muy versátil y esto lo demostró durante muchos años. Charada es uno de los grandes títulos de los años 60. Es decir, lo que te digo, Cary Grant se fue despidiendo del séptimo arte a lo grande. Impresionante, una gran cinta de inicios de la década de los 60, esta Charada. Amigo, y nos vamos con la gran coprotagonista de la cinta que nos convoca esta noche, North by Northwest, Eva Marie Saint. ¿Qué nos puedes decir de esta gran intérprete? Otra de las grandes actrices y otra de las rubias famosas de Hitchcock. Con las que compartió Cary Grant y de las que Hitchcock puso el ojo para convertirla en nueva musa. Ya en aquel tiempo ya hemos dicho que se había despedido de seguir rodando con Grace Kelly. Kim Novak en Vértigo no la había convencido y él estaba buscando una nueva musa, como hacía Salvador Dalí, ¿no? Y la encontró en Eva Marie Saint. Saint era una actriz que desde años antes, desde principios de los años 50, había evolucionado desde la radio y televisión hasta dar el salto al teatro, donde rápidamente obtuvo reconocimiento. Y uno de los primeros directores que se fijó en ella fue Elia Kazan, el no menos mítico Elia Kazan, que la dirigió junto a Marlon Brando en ese filme tan emblemático dentro de lo que se considera una mezcla de cine político mezclado con drama llamado La Ley del Silencio.
La Ley y Silencio para mí es una de las grandes películas de toda la historia del cine. La tenemos pendiente aquí en Kino Deluxe de abordar y de un día de proyectarla. A mí me encantaría, es además una película que de lo personal es una de mis favoritas, una de las mejores interpretaciones de Marlon Brando, y aquí la compañera de aventuras, como quien dice, es Eva María Saint, papel que gracias a eso, gracias a su interpretación, pues le granjeó muchísima fama, muchísima respetabilidad. Esta película de La Ley y Silencio fue muy polémica en aquel tiempo porque, bueno, Elia Kazan formaba parte de lo que eran los 10 de Hollywood, que eran los perseguidos por la caza de brujas del senador McCarthy. La película tiene un trasfondo político muy fuerte, si bien es verdad que, bueno, pues que el drama es el torno al cual gira la mayor parte del guión, ¿no? Película soberbia. Esto supuso un antes y un después, no solo para la carrera de Brando, sino también para la de Eva María Sen, que a partir de ese momento pues la llamaron para otros importantes papeles, ¿no? Y llamaría la atención de Hitchcock, ¿no? Sin lugar a dudas, una mujer que se convirtió en musa de Hitchcock, pero sobre todo una gran intérprete, gran capacidad dramática, muy buena interpretación. Aquí de hecho vemos a Eva María Saint junto a Monty Clift y la gran Elizabeth Taylor en El Árbol de la Vida, Bueno, ya llegando casi a finales de la década de los 50, muy joven también Liz Taylor. ¿Qué nos puedes decir sobre esta peli, amigo? un peliculón en el cual pues querían contar con esa estrella emergente que era Shane por aquel momento, junto con dos actores consagradísimos, que eran además amigos. Ya hemos dicho en alguna otra sesión de Cineforo, en Kino Deluxe, de la amistad que unía a Montgomery Clift y a Elizabeth Taylor, ¿no? Y cómo se protegieron el uno al otro, sobre todo ella a él, ¿no? Que sabiendo que era un actor que no había todavía dado a conocer su homosexualidad, pero Sí. entre bastidores dentro de la industria del cine se sabía y Elizabeth Taylor trató siempre de protegerlo, ¿no? En ese sentido. Bueno, pues Shane tendría el honor de compartir reparto junto con estas dos estrellas en un título emblemático de los años 50 y que es todo un drama con mayúsculas, que es El Árbol de la Vida, que no hacía más que cimentar la emergente carrera de esta actriz. Y hablando de Fue la cimentar, película, además fue la sí. película que le hizo a Hitchcock ya saber que él la quería como protagonista en su siguiente filme, con La muerte de los talones. De hecho, el propio Hitchcock insistió de que fuera Eva María Saint la que fuera la coprotagonista femenina con La muerte de los talones y la que acompañaría a Cary Grant. Ninguna otra, sino ella. E insistió, los productores no estaban muy de acuerdo, no estaban muy convencidos, pero fue Hitchcock que puso énfasis en este aspecto. Sin lugar a dudas, amigo, y es que la interpretación de Eva María Saint fue impresionante en esta película, pero de acuerdo a algunos expertos, quizás una de sus mayores interpretaciones, desde luego quiero conocer tu opinión, Éxodo de 1960 junto a Paul Newman. ¿Qué nos puedes decir sobre esta cinta? Bueno, pues esta cinta que fue muy conocida en aquella época y que habla pues sobre todo del tema del nacimiento del moderno Estado de Israel y el tema tan candente en aquellos 2 años pues sobre las disputas y los enfrentamientos entre árabes e israelíes por el tema de Oriente Próximo, pues contaron con ella para el reparto de la película. Fue un éxito la película y fue un éxito la interpretación suya y más que nada también se lo debemos a la presencia de un Paul Newman soberbio, ¿no? Esto es un título emblemático gracias también a la presencia de Paul Newman, que era uno de los actores de la nueva hornada de Hollywood, que habían estudiado en el Actors Studio, de aquella institución que utilizaba para el método de Stanislavski, que era una forma muy particular de interpretación y del cual de esa institución salieron actores muy famosos con una forma de interpretación muy buena y entre ellos era Paul Newman. Un actor que luego se convertiría en un auténtico ícono en Hollywood, como Sí, tú señor. bien comentas. Yo creo que
sin el método Stanislavski no se podría entender mucha de la interpretación de grandes actores en la historia del cine a lo largo del siglo XX. Yo creo que es paradigmático ese Por ejemplo, aspecto. el propio Marlon Brando, del que Eso te iba a hablábamos con decir, Marlon anterioridad, Brando. también forma parte, también salió de aquella institución, al igual que Paul Newman. Exactamente, y aquí Eva María Sen junto al gran James Garner en Grand Prix 1966, una película dentro del ámbito, tal y como ustedes lo denotan, automovilístico. ¿Qué nos puedes decir sobre esta peli? Una nota antes de que comentes, amigo, me encantan esos monoplazas así, no sé, les Ah, a mí encuentro también. un estilo maravilloso, me fascinan. A mí esos coches de Fórmula 1 antiguos, los monoplazas aquellos de fundamentalmente cuando la Fórmula 1 estaba comenzando, años 50, 60, principios de los 70, me encantan, no sé, tienen un caché, un glamour especial, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esta película comparte gran parte de ese glamour, ¿no? Esta película del año 66, en la que participan tantas estrellas de la cinematografía, es un título emblemático y es un título que es todo una especie de oda o una especie de homenaje a lo que es las carreras de coches, la Fórmula 1 y contiene todo ese glamour de aquella época. Uno de sus principales protagonistas, aparte de Eva María Sent, que está presente, es James Garner, que veníamos de verle en películas tan logradas como La Gran Evasión del año 63. Exactamente, amigo. Y bueno, culminando el periplo por Eva María Sent, la tenemos aquí con tu otra gran figura, otro gran icono, el gran Gregory Peck en La Noche de los Gigantes, 1968, ya finales de la década de los 60. ¿Qué nos puedes decir sobre este film? Un peliculón, esta de La Noche de los Gigantes, este western, y que compartía reparto junto a ese mito llamado Gregory Peck, otro de los actores que ya habían trabajado con Hitchcock tiempo atrás. Eva María Sen como que se despedía de la gran pantalla porque fue el título que supuso un antes y un después en su carrera. Fue el último realmente antes de dar el salto a la televisión y obtener muchísimo reconocimiento en televisión y de perderse en ese mundo. Así que Eva María Sen se despidió a lo grande en este título emblemático de finales de los 60, uno de los últimos grandes westerns de la época clásica. Sin lugar a dudas y acompañada de la mejor manera junto a ese monstruo que era Gregory Peck. Aquí tenemos al actor británico James Mason, un actor también muy importante dentro de la película que vamos a visualizar dentro de algunos minutos, amigo North by Northwest. ¿Qué nos puedes decir sobre este actor británico? Bueno, James Mason, un actor británico de trayectoria impresionante y de muy buena escuela. James Mason era un secundario de lujo. Se convirtió a lo largo de los años 50 y 60 en un secundario de lujo que todo el mundo pues deseaba tener en sus películas. Y sin embargo, él había comenzado a destacar realmente en la industria cinematográfica a principios de los años 50 con una actuación como protagonista, que fue en la notable, bueno, en esa película llamada Rommel, el zorro del desierto. Por En esta favor, película, en esa la que él maravilla. encarna, sí, sí, en la que él encarna al protagonista, que es Erwin Rommel, el famoso mariscal de la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial, de una forma magistral lo encarna. O sea, la interpretación es brillante, la de James Mason, y yo ya no puedo imaginarme a Rommel sin la cara de James Mason. O sea, de verdad. Lo mejor de la película es su interpretación. La Es que, película en sí, amigo, voy a contarte un detalle muy personal, se lo comparto también a los espectadores. sí. Yo tuve la oportunidad de ver esta peli en la época del colegio y cuando la vi, bueno, que la vi en inglés y subtitulada, yo quedé impresionado por el acento del tipo. O sea, el tipo tiene un acento brutal, germánico, las expresiones, todo. Es como ver a Erwin Rommel. Lo Yo quedé estudió muy muy bien, impactado. le estudió muy bien en conferirle un carácter totalmente alemán y que fuera muy creíble por parte de los espectadores, y así fue, bueno, recompensado con el Oscar al mejor actor.
Exactamente, amigo. Yo cuando vi esto, yo recuerdo, bueno, en la época del colegio no era popular Wikipedia, ni mucho menos, como hoy en día nos tocaba ir a las bibliotecas y a mí siempre me llamó la atención. Yo dije, ¿quién es ese actor alemán? O sea, créeme, me quedó en la cabeza, ¿quién es ese actor alemán, alemán, alemán? Cuando James Mason, actor británico, yo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo hizo? No, la verdad, impresionante. Esa película me encanta, amigo, y una fantástica interpretación del gran James Mason. Y continuando con su filmografía, aquí la vemos con Daniel Deroux en Operación Cicerón 1952. ¿Qué nos puedes decir sobre este film? Esta película que no fue, en aquel momento, no fue aclamada, ni fue valorada en consecuencia por la crítica, pero con los años se ha reconocido de que es una de las mejores de su trayectoria, de la trayectoria de Mason. Para mí un thriller muy logrado que tiene que se sitúa en el marco de la Segunda Guerra Mundial y que en esta ocasión contaría pues con una actriz francesa muy famosa en aquella época, Danielle Darrieux. Y me parece que Operación Cicerón también nos deja una de sus mejores interpretaciones. La carrera de Mason a principios de los años 50 también fue poco a poco cimentándose, ¿no? Cimentándose de una forma estable, ¿no? Tal cual, amigo, y continuando dentro de la filmografía que interpretando al gran Julio César en el ámbito. Creo que tenemos algún problema de conexión. Esperemos que el compañero Alejandro se reincorpore rápidamente y podamos seguir con nuestra sesión de Cineforo Perdón, del día de amigo, hoy, hubo una, en el que estamos presentando con la muerte de los talones. Aquí te tenemos de nuevo. Perdón, amigo, hubo, no sé, una interrupción así repentina en la transmisión. Mil disculpas, ya la pude solucionar. Les comentaba que aquí vemos al gran James Mason interpretando a Julio César en el contexto del Imperio Romano, película del 53. ¿Qué nos puedes hablar sobre esta interpretación? Una película excelente, dirigida por el ya citado Elia Kazan, uno de los perseguidos por Hollywood. Una película con un aire muy teatral porque está basado, entre otras cosas, en la famosa obra de William Shakespeare, Julio César. La interpretación de Mason es impresionante, al igual que la de otros actores con los cuales comparte el reparto. Estamos hablando de Marlon Brando, que es el que encarna concretamente a Julio César, pero con esta interpretación de Mason, pues lo que hace es dar mayor solidez a una carrera emergente en aquella época, un título fundamental. Me parece muy interesante película también, con Gran película. interesantes, me parece que es una gran adaptación, si no la mejor, de la famosa obra de Shakespeare. Sí, estupenda, estupenda película. Sin lugar a dudas, amigo, y nos vamos con, perdóname porque el computador se me tendió a trabar, y aquí tenemos, me atrevería a decir a James Mason junto a nuestro actor fetiche. Ángel y yo Ah, tenemos varios sí, sí, actores sí. fetiches, pero tenemos a James Mason junto a Espartaco. ¿Por qué no se llama Kirk Douglas? Se llama Espartaco para Al, nosotros. al igual que decíamos que James Mason ya lo Rommel. asociamos a Erwin Rommel, pues al señor Kirk Douglas lo asociamos a Espartaco. Exactamente, entonces Rommel y Espartaco protagonizando 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Qué nos puedes decir de esta película, amigo? Bueno, este es un título mítico. Mítico me parece que es una de las mejores adaptaciones de una de las obras fundamentales de Jules Verne, de Julio Verne, novelas de aventuras y ciencia ficción mezcladas. Creo que ha habido pocas veces que alguna de sus famosas novelas de este afamado autor del siglo XIX hayan sido adaptadas con tanto acierto comercial y tanto acierto de crítica como 20.000 leguas de viaje submarino. A mí me encanta esta película, tiene un aire mágico especial del año 54 en el que el propio Mason encarna al famoso Capitán Nemo, al piloto y al dueño del Nautilus, ¿no? Sin lugar a dudas, amigo, a mí también una de mis películas de aventura favoritas del siglo pasado. Me parece maravillosa esta interpretación. No se tiene algo mágico, hay algo Sí, especial en esta película, me gusta muchísimo. Y continuando, amigo, con palabras mayores respecto a James Mason, aquí la vemos junto a Sue Leon en aquella mítica
película de Stanley Kubrick, Lolita del Mítica. 62. ¿Qué nos puedes decir sobre esto, amigo? Bueno, hablando de adaptaciones a la gran pantalla, más tarde o temprano, pues muchos directores en Hollywood quisieron adaptar el clásico de Vladimir Nabokov, Lolita, y llegó de la mano de Kubrick en el año 62, ¿no? Magnífica película, magníficas interpretaciones, incluida la de Sue Lyon, que es la adolescente, que dio tanto que hablar en aquella época, una película que también tuvo un trasfondo un poco polémico, pero que a mí me parece un drama excepcional, excepcional, y que no hacía más que cimentar la carrera de un emergente Stanley Kubrick y de un ya sólido y veterano y maduro James Mason, como protagonista Magnífico. además del filme. Exactamente, y magnífico, magnífico actor, magnífica interpretación, magnífica película. Bueno, Kubrick, un genio absoluto que a propósito sería interesante que más adelante hiciéramos un ciclo de Kubrick aquí en Kino Deluxe. Y tenemos, amigo, aquí a James Mason junto a Alec Guinness en La caída del Imperio Romano, película del 64, una cinta que fue dirigida por el gran Anthony Mann. Esta película en inglés se conoce como Roman Empire. ¿Qué nos puedes decir sobre esta peli, amigo? Esta superproducción de Hollywood, de esas superproducciones que tenían trasfondo histórico, tan típicas de la industria estadounidense en los años 50 y 60, La caída del Imperio Romano. Una buena película de aventuras mezclada con tema histórico, en la que Mason desempeñaba uno de los principales papeles. Mason, que ya había dado muy buena impresión a la crítica encarnando a un personaje de la época romana en Julio César, lo querían para esta superproducción de Anthony Mann en el año 64, y aquí le vemos en un fotograma junto al no menos mítico actor británico Alec Guinness, ¿no? Conocido posteriormente por ser Obi-Wan Kenobi en la primera Sí, saga, en la primera trilogía de la Guerra de las Galaxias. exactamente. Ahí a James Mason junto a este gran Alec Guinness. Continuando con su filmografía, Lord Jim, un año después, también en donde aparece este gran intérprete británico. Esta es una adaptación de la novela de Joseph Conrad. ¿Qué nos puedes decir sobre esta película, amigo? De hecho, yo creo que es de las mejores novelas de la carrera de Joseph Conrad Sí. como escritor. A mí me gusta mucho la novela, me la he leído varias veces y creo que la adaptación a la gran pantalla fue fiel y fue todo un éxito, y además le supuso a Mason la confirmación de que era un actor que resultaba versátil para interpretar todo tipo de papeles, incluso en películas de género de aventuras, como es el caso. Pese que en esta ocasión hacía de actor secundario, porque el protagonista absoluto del filme fue Peter O'Toole. Peter O'Toole, que venía de haber ganado mucha fama y notoriedad con Lawrence de Arabia un par de años antes. Sin lugar a dudas, amigo, y continuando nuevamente con el regreso de James Mason en el ámbito de las películas bélicas, aquí junto a David Warner en La Cruz de Hierro de 1977, David Warner, quien también pues protagonizó, o más bien hizo parte del elenco posteriormente de La Profecía. ¿Qué ¿Te nos puede acuerdas, decir? no? Cuando Sí, la la escena profecía fue la primera película que proyectamos, la primera sesión de Kino de Deluxe. Foro Kino de Luz, con eso debutamos. Exacto, debutamos con La Profecía. ¿Qué nos puedes decir de esta película, amigo? Pues al igual que ocurrió en cierto modo a Cary Grant, Mason es un actor que supo envejecer y que escogió muy bien sus papeles en la parte final de su carrera cinematográfica. Y entre sus más notables interpretaciones de su madurez encontramos aquí La Cruz de Hierro, una película sobre la Segunda Guerra Mundial muy bien hecha y con un elenco de actores de primera fila, entre ellos pues el que vemos en pantalla, David Warner, pero también junto a otros. Una soberbia interpretación la que nos regala ya James Mason en sus últimos años. Sin lugar a dudas, amigo, pero hablando de grandes interpretaciones y grandes películas, por favor, James Mason junto al gran Gregory Peck, Laurence Olivier en Los Niños del Brasil, película del 78. Yo creo, amigo, que en su momento, y te lo digo porque yo recuerdo cuando pude ver esta película, era muy niño, quedé muy impactado por la calidad, por la factura, no conocía muy bien a los actores, pero la película me impresionó. ¿Qué nos puedes decir sobre este film, amigo?
El film es muy interesante, muy interesante. Si bien es verdad que el guión algunas veces resulta un poquito farragoso, pero la idea es muy interesante porque se centra pues en la vida y en el posterior devenir, por decirlo de alguna forma, del Doctor Muerte, ¿no? Del Ángel de la Muerte, que era el Joseph Mengele, hoy Exactamente. el doctor aquel médico tristemente conocido por haber hecho experimentos con seres humanos, con población judía en aquellos campos de concentración y de exterminio, entre ellos Auschwitz, y que después de la Segunda Guerra Mundial logró escapar de la Alemania nazi a través de la red Odessa, la red de fugas, y se escondió en algunos países latinoamericanos, entre ellos Brasil, ¿no? Que es el país donde se desarrolla gran parte de la trama de esta película y que nos ofrece una radiografía muy interesante del posterior, vamos, del devenir ya del Mengele escondido en Latinoamérica, encarnado por Laurence Olivier y que tiene como secundario, bueno, iba a decir secundarios, pero como compañeros de auténtico lujo, un Gregory Peck ya también inmerso en su madurez y por supuesto a James Mason que nos regalan unas actuaciones siempre brillantes. Vaya trío de actores de primera fila, ya los tres en su madurez, por lo que comentaba yo anteriormente, supieron envejecer muy bien. Tremendo Porque es que, fíjate, elenco. Laurence Olivier también venía de tener una vejez muy intensa desde el punto de vista artístico. Venía de interpretar uno de los protagonistas de la película La Huella, del año 72, junto con Michael Caine, y también de Marathon Men, una película de suspense en la que él era el villano y Dustin Hoffman era el protagonista de la película. Así es, querido amigo, un elenco muy interesante, brutal, con estos tres monstruos, James Mason, Gregory Peck y Laurence Olivier en Los Niños del Brasil, película del 78. Y nos vamos, amigo, con un actor al cual yo le agarré muchísimo cariño en las últimas décadas, Martin Así. Landau. Un actor que de hecho aquí como veníamos desarrollando en la presentación que a propósito le hice llegar a todas las personas que están asistiendo a esta sesión de Kino Deluxe, un hombre que ahí podemos observar en el elenco de la serie Misión Imposible antes de que Tom Cruise apareciera ahí haciendo 800,000 películas sobre esta saga, pues la serie original ahí observamos en pantalla con el gran Martin Landau. ¿Qué nos puedes decir sobre este actor y este como inicio en la pantalla chica? Bueno, Martin Landau, que hoy nos ofrece una de sus primeras y más brillantes interpretaciones en el cine, que es de secundario en Con la muerte de los talones, es la mano derecha del villano James Mason en la película de hoy. Y bueno, Martin Landau, pese a todo, pues es un hombre que dedicó gran parte de su trayectoria y de su empeño en hacer papeles inolvidables en series de televisión, como por ejemplo la serie Misión Imposible, cuya primera época se desarrolló entre los años 66 y 73. Ahí vemos a Robert Graves también en la parte superior del fotograma. Luego hubo un revival de esta misma serie en los años 80 de Sí, sí, Misión sí. Imposible. Y ya en los años 90 la serie se convirtió en película de la mano de la mano de Tom Cruise, ¿no? Pero pues Exactamente. la serie es mítica, al igual que la serie de que hablábamos antes de Alfred Hitchcock. Alfred Hitchcock lanzó su serie de capítulos de misterio y de suspense en los años 50, que se llamaba originalmente Alfred Hitchcock Presenta, cambió de título a principios de los años 60 llamándose La Hora de Alfred Hitchcock y conoció un revival cuando ya había fallecido Hitchcock a mediados de los 80, conocido como El nuevo Alfred Hitchcock Presenta. Y digo esto porque compartió éxito durante los mismos años que el revival de Misión Imposible a finales de los 80. Yo creo que esas series las hemos visto muchísimas veces por televisión en nuestra infancia, sobre todo. Yo creo que un icono para varias generaciones, amigo, cada una en su respectiva interpretación. Bueno, en este caso, una serie mediados de los 60, mediados de los 70, luego ese revival que tú dices ochentero, luego esa nueva visión ahora que le dio Tom Cruise, un poco bastante excesiva, efectista, pero bueno, digamos que para las nuevas generaciones está bien. Entretenida. Por lo menos las películas de las interpretaciones de Tom Cruise en Misión Imposible, las películas son exageradas, sin duda Sí, sí, alguna, y ya han perdido el hilo de la serie original,
pero resultan entretenidas, por lo menos. Sí, 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 la verdad, dentro de todo el cine pochoclero, como le dirían en Argentina, que se hace hoy en día, no está mal, no está mal Misión Imposible. Por si quieren ver una película de estas, aquí vemos al gran Martin Landau en Tucker, El hombre y su sueño, película del 88. ¿Qué nos puedes decir sobre esta peli y esta interpretación? Bueno, en los años 80, pues supuso el resurgimiento como actor de cine del propio Landau, ¿no? Y obtuvo gran reconocimiento siendo el protagonista de este filme del año 88 dirigido por Coppola. Es un filme menor en la trayectoria cinematográfica de Coppola, pero que fue importante precisamente por eso, porque supuso la resurrección de Landau y nos brindó una excelente interpretación por la cual ganaría varios premios varios premios a nivel internacional. Sin lugar a dudas, amigo. Y luego, un año después, junto a ese gran cómico de origen judío, Woody Allen, en Delitos y Faltas, ¿qué nos puedes decir sobre esta peli? El éxito obtenido por Tucker hizo que otros directores se interesasen por obtener a Landau como protagonista de algunas de sus películas y entre ellos pues fue Woody Allen. Woody Allen, que ya era un director más que consagrado a finales de los 80, dirigió este filme que es un filme menor de Allen, pero que la actuación de Landau vuelve a ser soberbia, que es Delitos y Faltas del año 89. Con esto Landau consagraría su regreso triunfal al séptimo arte y dejando de lado el mundo de la televisión. Yo creo que en este punto de la carrera de Martin Landau, amigo, él ya se había convertido en un actor secundario de un peso brutal, un hombre que tenía una capacidad histriónica y sobre todo que pese a su madurez se amoldaba muy bien a los papeles que le ponían. Y a continuación, amigo, mi película favorita de Martin Landau, debo Ah, bueno, decirlo, amo esta película, la no me recontradoro, de hecho mi acordaba, es película, cierto. Sí. es mi película favorita de el señor Tim Burton, incluso por encima de Big Fish. Bueno, no sé, Y yo adoro que esta Eduardo película. Manos Tijeras, tío. Es que a mí me encanta esta película, no sé qué tiene, pero me encanta. Y sobre todo, para mí, Martin Landau es Bela Lugosi, que a propósito, le dieron un Oscar por esta interpretación. Si no han visto esta película, véanla. Yo creo que ojalá más adelante la proyectemos, amigo. Me encanta esta película. ¿Qué nos puedes decir sobre este papel y esta cinta Ed Wood del 94 de Tim Burton? Gran filme de Tim Burton, rodado en blanco y negro, con ese estilo tan característico del director, ¿no? Y que supuso también uno de los máximos logros de Johnny Depp en cuanto a su interpretación. Él encarna al peor director de cine de la historia, ¿no? Según la Sí, trama, que es Ed Wood, Ed Wood, ¿no? sí. Ed Wood. Bueno, aquí junto a Martin Landau, el propio Landau, nos regala una soberbia interpretación y en esta ocasión sí que la Academia de los Oscars le recompensó con un mejor actor de reparto. Ya era hora. Sin lugar a dudas, amigo, quienes no han visto esta película, una maravilla. A propósito, a mí me gusta Glenor Glenda, que es una película de Ed Wood. Me encanta esa película, es una fricada sin sentido, pero me fascina esa vaina. Dentro de las peores películas de la historia, del peor director de la historia del cine, de acuerdo a algunos cineastas. Así que, amigo, nos vamos ahora a un repaso algunas secuencias de la peli que vamos a ver, ya saben, fuera de spoilers, con Ángel nos gusta que ustedes disfruten las pelis simplemente con un contexto muy básico y dentro de esta recopilación de escenas míticas del North by Northwest tenemos una secuencia con esta avioneta fumigadora. ¿Qué nos puedes decir sin entrar? Bueno, Es que este es el icono, o sea, esta es la imagen de es la el peli. icono, sí. Este es el icono. Totalmente. O sea, no se puede hablar de Con la muerte de Stallone sin asociarlo a esta secuencia memorable, mítica y ya forma parte del universo cinematográfico y de ideario popular del siglo XX, ¿no? La secuencia de la avioneta fumigadora, ¿no? No quisiera spoilear a los que no han visto la película nunca, pero bueno, es una escena en la que está en peligro la vida del propio protagonista Cary Grant, una escena muy bien rodada, una secuencia muy bien rodada que además se alarga durante varios minutos, incrementando también la tensión en un escenario totalmente desértico, ¿no? Con lo cual puede uno detectar la maestría del propio Hitchcock en transmitir todo el suspense y el misterio en una secuencia tan prolongada, ¿no?
Me encanta, me encanta. O sea, creo que hay pocas secuencias tan poderosas visualmente como esta a lo largo del siglo pasado. Tal cual, querido amigo. Y yo recuerdo que fue torpemente versionada en una serie que me encantaba, pero al César lo que es del César, ve la batalla final, como se llamó aquí en Latinoamérica, una escena en la que una miembro de la resistencia era perseguida por una de estas naves Ah, sí, claro. alienígenas. ¿Te acuerdas? Es que la traducción me ha hecho dudar. Sí, En España aquella serie se llamó V, Invasión Extraterrestre. Y ahora que invasión lo extra. dices, Batalla Final, sí, ¿verdad? Sí, aquí en Pues, Latinoamérica, de tú todas sabes formas, que... a mí la serie me gustó mucho, me entretuvo Sí, a mí mucho, la sobre serie me todo encanta. cuando era pequeño, ¿te acuerdas? Que la de los extraterrestres, la de los lagartos y todo Sí, los esto. visitantes. Y en Sí, aquel tiempo, sí, la de los visitantes, en aquel tiempo se convirtió en una de mis series favoritas, protagonizada por Mark Singer, el señor de las bestias, ¿te acuerdas? exacto. Y es verdad, es verdad. La serie está bien, de ciencia ficción, está entretenida, es un icono de los años 80, Ah, pero en ese aspecto fue muy torpe a la hora de hacer una simulación de la sí. famosa secuencia de Hitchcock. Eso es verdad. Sí, yo creo que recuerda esa escena donde la nave perseguía a esta Sí. chica en Ve la batalla final, pero obviamente la obra maestra de Hitchcock ha impermeado todo tipo de cine, Bueno, series de televisión, o sea, es impresionante de verdad el y legado. vemos, y vemos además en ese momento a un Cary Grant que pese a sus 55 años está en plena forma. O sea, un Exactamente, hombre que parece que no tiene 55 ahí, que para corre nada, como un chaval en esa escena. exactamente. Bueno, los espectadores ya van a poder comprobar que lo que decimos es bien cierto. La van a poder visualizar en unos minutos, amigo. Aquí observamos otro de los fotogramas de la cinta que vamos a ver, secuencia del edificio de las Naciones Unidas. Nuevamente, amigo, libre de spoilers, ¿qué nos puedes decir sobre esto? Interesante secuencia porque también se alarga durante muchos minutos y no solo se ve el aspecto de fuera del edificio, sino también los interiores, pero seleccionó este fotograma porque, bueno, este plano desde un ángulo cameral prácticamente cenital, Exactamente. desde lo superior, Sí. es soberbio, es la maestría que tiene Phil Hitchcock a la hora de rodar desde este ángulo cameral Ojo, increíble sin desde el cielo. drones, en una época donde no había drones, donde no había grúas para hacer esto. O sea, esto es Ujú. casi que una obra manual, artesanal que hizo Hitchcock. O sea, impresionante, amigo. Por eso es importante puntualizarlo, porque si uno le muestra esto a un chico o a un chaval, como dirían ustedes en España, piensan que todo se hizo con drones porque el mundo ya nació con drones y con computadores, pero esto se hacía a mano hace ya más de casi 55 años de distancia, una bestialidad, amigo, de secuencia. Sí, a mí me parece que este plano cenital es soberbio. De hecho, al fondo se ve ya sobre la superficie del pavimento la figura pequeña de Cary Grant saliendo del edificio, allí en el edificio de Naciones Unidas, que es el edificio real, donde en Nueva York, pues Sí, tienen lugar algunas escenas interesantes de la trama donde Cary Grant pues ve aún más peligrar su vida y ve que unas fuerzas extrañas se están confabulando contra él. exactamente, querido amigo, una secuencia muy, pero que muy interesante y no menos interesante este fotograma, una secuencia de una subasta donde aparecen el gran Martin Landau, James Mason, el gran Cary Grant, Eva Marie Saint, amigo, los grandes protagonistas de Los esta peli, grandes, los grandes. unidos aquí en este fotograma. ¿Qué nos puedes decir sobre esto? Aquí los tenemos todos reunidos en esta famosa secuencia de una subasta que, según la trama de la película, tiene lugar en Chicago y que también se hará muy famosa porque gracias a una de las ardides de Cary Grant logrará salir con vida de ese momento. Es un momento entre tenso desde el punto de vista de lo que es el suspense y el thriller, pero también con toques cómicos. Muy famosa la escena de la subasta y fundamental para entender el posterior desarrollo de la película, ¿no? Porque es uno de los pocos momentos en que vemos reunidos a los cuatro protagonistas principales del filme. Sin lugar a dudas, una obra maestra y excelente fotograma.
el que representa esta escena dentro del film. Aquí vemos al gran Alfred Hitchcock en las faldas del Monte Rushmore, que a su vez le da paso a una secuencia que se filma en este emblemático monte norteamericano. ¿Qué nos puedes decir sobre todo esto, amigo? Hay mucha historia sobre posiblemente una de las secuencias más famosas, también junto con la avioneta fumigadora, más famosas de la película, más famosas del séptimo arte en el siglo XX, indudablemente, digan lo que digan. Todas esas escenas que forman parte de la secuencia, que en teoría se rueda en la cima del Monte Rushmore, pues son míticas, están muy bien rodadas, pero hay algo que me quisiera puntualizar. Sí es verdad que toda la parte de la película que tiene que ver con el escenario del Monte Rushmore, sí es cierto que se rueda allí, sobre todo la parte en la que ellos, los protagonistas, se citan dentro de la cafetería turística del lugar y que se ve pues el Monte Rushmore de fondo, pero luego las escenas en las que los dos principales protagonistas de bien tienen que huir de los hombres de los villanos, no quiero spoilear más, pues eso Hitchcock tuvo que hacerlo en unos estudios. En unos estudios porque el gobierno federal le denegó la solicitud de rodar sobre el mismo Monte Rushmore, en las mismas cabezas de los 4 famosos presidentes que están labradas ahí en las montañas negras, que eran sagradas para la tribu de los Sioux y que hoy en día pues es conocido como Monte Rushmore, ahí cerca de la localidad de Rapid City, en Dakota del Sur, ¿no? No obtuvo el permiso Hitchcock por ser un bien de interés, lógicamente un monumento de interés nacional, y una cosa es rodarlo a la distancia, otra cosa es rodarlo encima, pisando las cabezas, como veremos en la secuencia, con lo cual tuvo que recrearlas en un estudio. Y Dios mío, qué bien recreadas están, qué maestría la de Hitchcock. Uno parece que sí, que están sobre las cabezas de los 4 famosos presidentes, 2 de los protagonistas huyendo del peligro y huyendo de la muerte. Amigo, finales de los 50, un portento de escenografía, como hicieron esto, sí. Cómo te hace sentir ahí, es impresionante. Y antes de culminar esta sesión, amigo, agradecerle a las personas que se conectaron, que como siempre nos apoyan, que permiten que este espacio sigue existiendo. Aquí nuestra querida Canasta de Mar desde Cartagena. Saludos al periodista Ale Bernal y al historiador Ángel Virén, esperando ver esta peli y aprender sobre ella. Nuestra querida amiga Paola Castillo, aquí desde Bogotá. Saludos, Ángel y Alejandro. Gracias por traernos esta joya que confieso no conocía. La empecé a ver por HBO Max. Aquí Canasta nos dice, caramba, profe, si ha visto todas, algunos canales como TCM o como dice Paula, HBO, no se pudieron apreciar. Y bueno, este espacio Kino Deluxe nos ofrece la oportunidad doble de ver y aprender. No, gracias a ustedes de verdad por estar aquí presentes, por apoyarnos. Aquí Paola, aquí Canasta nos dice glamour, todas estas películas hasta para llorar lo hacen con estilo. Amigo, la calidad de los actores, los guiones, la puesta en escena, yo creo que es algo evidente en este cine clásico que estamos revisionando en este ciclo aquí en Kino Deluxe. Esta peli de Burton está haciendo referencia a Ed Wood, es sobre el peor director de la historia del cine, se vestía de mujer, Ed Wood. Y hablándonos sobre la batalla final, como diríamos aquí en Latinoamérica, la dieta era tipo gato, comer ratones, sí. Recuerdo aquellos lagartos que se comían ratones, ¿no? Entre ellas la villana de la película. Sí, perdón, la villana de la serie. Que aquí se llamaba Diana, también en España le decían, se llamaba así. Sí, Diana. Sí. Diana. Y aquí Canasta nos dice los reptilianos, personajes de la batalla final. Así que, queridos espectadores, no olviden seguir el perfil oficial de Kino Deluxe, @Kino_Deluxe en Twitter para que estén pendientes de todas las novedades. Ahí les vamos a estar avisando con Ángel de las próximas funciones que vamos a estar efectuando aquí en el marco de este ciclo de Hitchcock y posteriores ciclos que vamos a continuar haciendo en este espacio. De verdad, muchísimas gracias por su apoyo. A Ángel lo pueden seguir en Twitter en @Aviren84. También los invito a que se suscriban a su canal de YouTube, Eurisco Channel. Ahí si pulsan abajo en ese enlace de YouTube, pueden ingresar a este espacio para que se suscriban. Ángel va a ir subiendo contenido periódicamente. Muchas gracias a los suscriptores, ya están bordeando los 200, así que de verdad muchas gracias por su apoyo. Ya saben, también pueden seguir a Eurisco Channel en Twitter en @Eurisco Channel, y a este servidor lo pueden seguir en Twitter
Instagram y TikTok en @alebernalpress con doble S, y también tengo un canal desde el cual estamos transmitiendo aquí en privado esta sesión Mandrágora, y el perfil oficial en redes sociales es @mandrágoramisterios en esta red social de TikTok. Querido amigo, para redondear y finalizar, ¿qué van a ver los espectadores en este North by Northwest y qué representa esta película para el cine de suspenso del siglo XX? Bueno, pues para sintetizar un poco lo que hemos hablado a lo largo de esta hora y media, querido amigo, pues decirte que estamos ante una obra maestra del cine de suspense, posiblemente ante una de las mejores de Alfred Hitchcock, donde mejor se resume su estilo personal y característico a la hora de hacer cine, a la hora de enfocar bien los guiones. Y sobre todo quiero animar a todos los espectadores a que permanezcan muy atentos de la calidad de la puesta en escena del filme, que es completamente soberbia, de la puesta en escena, todo lo que compone la puesta de escena, la escenografía, el vestuario, el maquillaje, la iluminación, todo. La calidad de la fotografía de interior y de exterior, también la fotografía de exterior es brillante. Tengan muy en cuenta esas secuencias de las que hablábamos, de la avioneta fumigadora y de el Monte Rushmore, y por supuesto de la inolvidable banda sonora de Edward Herrmann, que vuelve a acompañar a Hitchcock en esta ocasión, ¿no? Y por último, pues hacer mención a ese gran actor, no reconocido siempre por la crítica, pero que sin embargo hoy en día tiene un estatus de mito muy merecido, que es Cary Grant. Sin lugar a dudas, querido amigo, y antes de despedirnos, quiero hacerles una invitación a todos los espectadores, todas las personas que han estado ahí conectados con nosotros, de verdad, muchísimas gracias, y es recordarles que el jueves 16 de marzo estaremos realizando una nueva sesión de Pasajes de la Historia, donde vamos a hablar sobre el hombre que salvó al mundo de la guerra nuclear. Lo puse así porque seguramente mucha gente desconoce qué es el incidente del equinoccio de otoño, donde un hombre llamado Stanislav Petrov salvó al mundo de un auténtico apocalipsis nuclear. Ahí ven a Stanislav Petrov, y es gracias a ese hombre que Ángel, su servidor, y ustedes están ahí, porque seguramente alguien hubiese oprimido un botón y chao el mundo. Amigo, de eso se cumplen 40 años. Exactamente. Fue durante el año de 1983, un año muy convulso de la Guerra Fría, del cual hablaremos. Exactamente, así que ya saben, pendientes para hacer las reservas al número tradicional de WhatsApp, más 57 350 682 8062. Les reitero, jueves 16 de marzo. Vamos a estar hablando en profundidad sobre este incidente del equinoccio de otoño, el hombre que salvó al mundo de la guerra nuclear, Stanislav Petrov, para que por favor no se lo pierdan. Aquí dice nuestra querida amiga Paola Castillo, anonadada como siempre de la memoria prodigiosa de Ángel. Muchas gracias, Paola, a ti por el apoyo, por estar aquí siempre presente, por acompañarnos presencialmente también cuando hacíamos estos eventos. Así que, querido amigo, sin ser más, como siempre es un placer contar contigo en este espacio y animar a nuestros espectadores a que nos acompañen dentro de un par de semanas en Pasajes de la Historia. Como siempre, un honor, amigo. Muchísimas gracias por tu tiempo y por tu sapiencia, como siempre aquí en Kino Deluxe. Muchas gracias a ti, compañero, y de verdad que muchísimas gracias a la videoaudiencia. Gracias por hacer posible y seguir haciendo posible este proyecto que llevamos entre manos haciendo más de un año, junto con el compañero Alejandro Bernal. Así que nada, espero que disfruten la película a fondo y que nos sigan acompañando en ediciones y sesiones próximas. Claro que sí, ya saben, el enlace para observar la película North by Northwest se los envié tanto por WhatsApp como el correo electrónico de todas las personas que hicieron la reserva. Muchísimas gracias a ustedes, muy pendientes del WhatsApp y de nuestras redes sociales. Ya saben, jueves 16 de marzo vamos a estar hablando a profundidad sobre el incidente del equinoccio de otoño. Así que, sin ser más, querido amigo, hasta pronto y muchas gracias a todos. Chao, chao. Chao. Chao, 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 chao.